que puedo aprender para hacer el día de mañana un poco mejor y no estar defendiendo mi gestión. Digamos, mi gestión yo trato de que se defienda por lo que se ve, por los hechos y por lo que la gente opine. Ese es mi estilo, de manera que es bastante diferente a lo que estábamos viendo. Usted sabe que, bueno, hace un rato compartíamos en las redes que iba a estar con nosotros y contamos que le íbamos a preguntar sobre el dengue y demás. Y la cantidad de preguntas que llegaron de la gente respecto al dengue, lo primero tiene que ver con esto, ¿no? Los datos son elocuentes. Miraba un informe que habla que 3 países concentran hoy el 92% de las infecciones de dengue. Sí, más aún. Digamos, en este año ha sido un año de un brote epidémico más grande del registro latinoamericano, sudamericano, para ser más preciso. De la ¿no? historia, digamos. De la historia. Y cuando vos mirás el componente de los países que han tenido, es el 80% de todos los casos de Sudamérica los tiene Brasil. Así que Brasil está cruzando en este momento un brote verdaderamente dramático, ¿no? Y luego la Argentina aporta a ese número 3,8. 3,4 Argentina y 6% Paraguay. Claro, Paraguay es casi el doble de la Argentina. Paraguay viene de algunos años de incluso brotes más grandes. Es un país que ha estado muy golpeado en los últimos años. Pero sí, estamos en el año de casos de dengue más significativos de la historia de Sudamérica. Hay una cuestión de cambio climático que es la que genera este efecto. Digo, estamos viendo que se confirmaron más de 180.000 casos, que estamos en este brote histórico. ¿Es por el cambio climático? ¿Es por las altas temperaturas? ¿A qué se debe? Mira, como siempre, las causas son múltiples, ¿no? Pero un componente muy significativo es el cambio climático, que va cambiando digamos, no solamente la adaptación del virus, de la Aedes aegypti en particular, sino que además el Aedes se ha ido moviendo hacia el sur, a zonas cada vez que eran históricamente más frías y liberadas de mosquitos, ¿no? Y lo segundo es los grandes conglomerados urbanos y la pobreza y lo que se llama el desorden socioambiental, que es un poco como se describe esta enfermedad, porque básicamente es un mosquito que vive alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa, en los lugares donde se juntan cuestiones que pueden juntar agua y que hay desorden en el ambiente donde uno vive, ¿no? Eso es típicamente la descripción de esta enfermedad. La combinación de una urbanización desordenada y la pobreza de Sudamérica con el cambio climático es una mezcla verdaderamente fatídica para esta enfermedad. Hay varias preguntas, ¿no? Una tiene que ver con la letalidad. Yo leía que la mortalidad está por debajo del 0,05% en la región. Sin embargo, ¿hay que preocuparse más ahora? Digamos, cuando uno habla de dengue y Argentina, hay que describir de qué zona va a hablar, ¿no? Yo voy a hablar siempre de la zona media, es decir, de la ciudad de Buenos Aires, porque en el norte el comportamiento es un poco diferente. Pero digamos, en la ciudad de Buenos Aires nosotros el año pasado habíamos tenido un brote que había sido el más alto de la historia de la ciudad. Ese brote había sido sobre todo con el DEN1, viste que hay 4 variantes, ¿no? DEN1, 2, 3 y 4. La 4 prácticamente no circula por aquí, la 3 en muy pequeña cantidad. Es 1 y 2 los que circula en general en nuestro país. El año pasado hemos tenido un brote muy significativo de DEN1. Este año tenemos un brote muy significativo, sobre todo de DEN2, acompañado por DEN1. Y eso, hago este comentario por lo que preguntas, porque naturalmente el DEN2 tiene algún grado de gravedad un poco mayor y por lo tanto lo que estamos viviendo es una patente un poco más grave que la que estábamos acostumbrados, muy vinculado al tipo de variante que está circulando. Vamos a mostrar lo que decía el vocero presidencial respecto de otro de los temas que le preocupan hoy a la sociedad, que es el tema de la vacuna. Veamos qué es lo que decía. Nosotros ya lo dijimos, efectivamente la clave con el dengue está en la prevención, al menos por ahora. Y ya dijimos que la vacuna o las vacunas no han demostrado efectividad para evitar para combatir un brote de dengue. Así que la postura siempre fue clara y efectivamente estamos apoyando a las provincias. No veo cuál es el inconveniente cuando no hay una vacuna, repito, que revista aplicarla hoy y que te evite o que te haya evitado que este brote de dengue se produzca. Ahí está el tema de la vacuna, que hay varias versiones y para eso lo tenemos usted que es experto. Por un lado, algunos pediatras están empezando a recomendar que se le dé la vacuna a los chicos. Por otro lado, la gente, adultos mayores que tienen acceso económico, porque hay que decirlo, es una vacuna bastante cara, están tan preocupados que empiezan a darse esta vacuna. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? Bueno, primero déjame dividir el diálogo sobre
las decisiones individuales de algún ciudadano en diálogo con su Y la médico. política pública. Y la política pública. Porque la política pública tiene interés de cuidar la salud pública. Es que la campaña de vacunación, la decisión de vacunar tenga que ver con mejorar las condiciones del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando uno habla digamos, de política pública, lo que tiene que decir es lo siguiente. La vacuna ha demostrado ser eficaz y segura. Es decir, son las dos condiciones que cualquier entidad regulatoria controla para poderla aprobar en un país, como la ANMAT, ¿no es cierto? Es segura y es eficaz y por lo tanto se aprobó en la Argentina. Ahora, como instrumento, como herramienta para cortar la circulación viral, que es un poco lo que uno busca en la política pública, para que el virus deje de circular entre la comunidad, en realidad todavía no tenemos información real del impacto que tiene en el uso efectivo, lo que se llama el uso en el terreno efectivo. ¿Y qué es por qué? Porque lleva apenas un año y recién se está empezando a aplicar. Tiene solamente el estudio fase 3, que es el que demostró la eficacia y la seguridad, como dijimos al principio. ¿Y qué es lo que necesitamos contestar? Es ¿cuál es la condición epidemiológica en que corresponde la vacuna? ¿A qué grupo de población corresponde la vacuna? ¿Con qué momento en el brote o en la epidemia corresponde la vacuna? Y un poco hoy, si bien la información todavía no es plena y a lo largo del año la vamos a tener para prepararnos mejor para la campaña próxima con la propuesta de la vacuna, al día de hoy un poco la opinión generalizada es que la vacuna esta debe usarse de manera focalizada y segmentada. Esas dos palabras que significan focalizada es en los lugares donde haya zonas endémicas de alto tránsito, que es una zona endémica donde hay dengue todo el año, todos los meses del año. Hasta ahora en la Argentina no había zona endémica, en el último año el norte argentino se volvió endémico. Entonces lo primero es la focalización inicial de la vacuna, debiera estar enfocada para el norte argentino, en las zonas donde tienen todo el año, y luego segmentada. ¿Qué significa eso? Para los grupos de edad que más sufren la enfermedad, que más proporción en relación a su grupo etario tienen la enfermedad. Y eso en la Argentina, los datos hasta el día de hoy muestran que eso se ve en las personas entre 20 y 30 en algunas regiones, entre 20 y 40 en otras. Pero entonces probablemente esta vacuna en la Argentina, lo primero que se apruebe en términos de política pública, está orientada en zonas endémicas del norte para grupos jóvenes. Que son los después, más afectados. Que son los que más sufren la enfermedad, más proporción de enfermos tienen por cada 100 personas de esa edad, ¿no es cierto? Y después déjame hacer un comentario porque vos pasaste muy rápido. La vacuna fue probada en adolescentes, en niños y adolescentes de 4 a 17 años. Ahí se testeó la vacuna y esa es la publicación que hay. Y se proyectan los resultados de ese trabajo de fase 3, se proyectan a gente de edad joven o de edad media que debieran tener una respuesta biológica muy similar a los adolescentes. Ahora, no hay ninguna información publicada hasta el día de hoy de cuál es la eficacia y la seguridad de esta vacuna en mayores de 60 años. No sabemos si en los mayores de 60 años va a tener la misma respuesta. Ya hemos discutido con el COVID que la respuesta de los mayores no es la misma que de la gente joven, con lo cual al día de hoy para la política pública verdaderamente, utilizarla para mayores de 60 años no hay evidencia para indicarla. Ahora, veremos a lo largo de las próximas semanas y meses, cuando se publique la experiencia del uso de los mayores, cuál es el resultado real. Pero hoy no tenemos información muy precisa. Mirta Legrand en su programa hizo este comentario que tiene que ver con otras de las preguntas que también nos llegaron durante esta tarde. Veamos qué es lo que decía Mirta Legrand y charlamos también, está vinculado con esto primero que hablamos. Mirá. Las cosas que están pasando, ay, es terrible. ¿Saben cuánto cuesta la vacuna del dengue? 100.000 pesos. Pero qué locura. El gobierno las tiene que dar, la gente no las puede comprar. Bueno, no sé si son efectivas todavía. ¿Cómo se llama esto? Besasa. Ahí está lo que usted decía. Todavía no es que no lo sabe Mirta, no lo sabe la ciencia. Sí, sobre todo para los mayores de 60 años. Digamos, las dudas que tenemos o las preguntas que nos hacemos con la vacuna que no hemos podido responder tienen que ver con los ámbitos que discutimos. A quién priorizar, en qué lugares vacunar primero y sobre todo necesitamos información que se publique, que se muestre sobre cuál es la eficacia y la seguridad de esa vacuna en mayores de 60. Por eso es que los pediatras en algunos casos, y ahí ya no le hablo de política pública, sino a nivel individual, recomiendan la aplicación para los más chicos. Sí, lo que pasa es que cuando vos indicás la vacuna de manera individual, no generás la suficiente masa de vacunados como para cortar el brote. Con lo cual, en realidad, es una estrategia individual que a los fines del interés colectivo tiene muy bajo impacto. Se habla también, esta es otra cuestión técnica, pero que hace también al porqué de la política pública o no, que tiene que ver con el impacto, que desde que se toma una política puede pasar hasta, leí ahí, varios años hasta que tiene un impacto en la sociedad toda. Bueno, lo que pasa es que, ¿te acuerdas cuando hablamos de
cuando estábamos con el COVID y discutíamos cuál era la cantidad de personas que tenían que subir la enfermedad o vacunarse para que ya no circule el virus, ¿te acuerdas de ese debate? Sí, sí, la famosa contagio de la población, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Bueno, vi una frase en eso. Bueno, porque lo que vos buscás es, digamos, lo que estás tratando es que no haya mucha gente susceptible a enfermarse. Cuando vos tenés una masa de personas que ya no son susceptibles a enfermarse de una enfermedad, te hacen de alguna manera de un bloqueo inmunológico que no permite que el virus o el germen transite en la sociedad. Entonces, si vos lo que pretendés es cortar la circulación permanente en una zona endémica, como puede ser o como ha sido algunas provincias del norte, algunas ciudades o pueblos del norte, y querés cortar la circulación viral, tenés que haber vacunado una cantidad muy significativa de personas para que eso ocurra, y naturalmente la vacunación va siendo progresiva y eso se logra a lo largo de los años. Leía también que lo que está pasando es que por ahí el tiempo de camas, de espera en camas en los hospitales y demás se ha incrementado. Esto, hay una declaración de la Cámara de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria que dicen que aumentaron 76% los llamados en los últimos 15 días. ¿Se está notando eso también en los hospitales de la ciudad? Por supuesto que sí. El sistema público de la ciudad se ha preparado y se ha ampliado y se ha fortalecido para poder atender esta situación, como siempre lo hacemos en situaciones particulares, ¿no? Aquí nosotros hemos formalizado y fortalecido 18 unidades de febriles para atender el ambulatorio de todos los pacientes y tenemos ocupadas unas 160 camas de internación general y unas 20 camas de terapia intensiva de personas que se han internado en el sistema público por este motivo. Así que todos hemos hecho el esfuerzo para atender. Lo que vos contás en realidad no es el tema de las camas de los sanatorios y clínicas privadas, sino es en realidad los sistemas de emergencia, que están, digamos, la ambulancia que va al domicilio a ver al paciente, se han sobrecargado de manera muy significativa. Pero nuevamente, para eso está el sistema de salud, para cuando la gente tiene alguna problemática de estas características, prepararse para atenderla, ¿no? Hay dos cuestiones que desde la ignorancia de quienes no somos doctores nos preguntamos. Una tiene que ver con la fumigación y la otra tiene que ver con el tema de los repelentes. Digo, se pide que se ponga mucho la gente repelente, pero hoy no hay repelentes. ¿Qué se hace con ambas cosas? Qué bueno, son dos preguntas súper importantes para la sociedad, ¿no? De la fumigación, déjame dar un segundito para explicarlo bien. Primero hay que diferenciar muy claramente el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite esta enfermedad, del resto de los mosquitos, el mosquito del charco, el mosquito culex, los que están en las plazas, los que andan en nube. ¿Viste? Estos días después de la lluvia... Podría ser tremendo. Es tremendo, hay nubes de mosquitos claro. por todos lados. Ahora, en esa nube no vas a encontrar un solo Aedes aegypti. Si vos vas a la plaza y hay muchos mosquitos, allí no hay Aedes aegypti. Más del 80% de los criaderos de la Aedes aegypti en los trabajos científicos se encuentran en el domicilio y alrededor del domicilio de las personas. Porque el Aedes aegypti es un mosquito muy particular. Entonces la gente ve muchos mosquitos y quiere fumigar, pero quieren fumigar en el lugar donde no está la Aedes, con lo cual eso no modifica. Porque está en las casas, esto que Claro, decís, por eso, porque se llama mosquito mascota, está alrededor de donde vos vivís. No está. La gente dice, pero voy al parque, me dicen que descacharré, pero yo voy al parque y está lleno de mosquitos. Es que es otro mosquito. Y es algo que hay que repetir y explicar porque hay tanta angustia, tanto miedo por la sociedad que verdaderamente digamos, ven mosquitos y se preocupan y es razonable. Pero vamos de vuelta. El Aedes aegypti es un mosquito mascota, está en el domicilio, peridomicilio, en el lugar de trabajo y alrededor de los lugares de trabajo. ¿Dónde? Donde las personas estamos muchas horas. En los lugares abiertos el Aedes no suele estar. Hay otro tipo de mosquitos, sobre todo el mosquito del charco, como estamos teniendo estos días, que hay una invasión en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero es fácil diferenciarlos porque el mosquito del charco o el culex, que son dos variantes de mosquitos que están en el espacio público, son negros, son grandotes, los ves, te suman, se te apoyan en todos lados. Es decir, es más o menos fácil identificarlo. El Aedes aegypti no lo ves con facilidad. Está en tu casa, está abajo de esta mesa, está atrás de una maceta, se esconde abajo de un escritorio, abajo de la cama. Es un mosquito que se esconde mucho y además la mosquita cuando te pica para dejar los huevos, ¿no? Para hacer la maduración final y dejar los huevos con proteínas suficientes. Cuando la mosquita te va a picar, no solamente tiene la panza llena de huevos, sino que con la sangre y la panza llena no tiene mucho vuelo. Por eso la mosquita de la Aedes siempre te pica cerca de donde ya tiene identificado el criadero. Entonces, lo importante acá es que siempre recordar que el espacio público no tiene la Aedes, y es una generalidad, alguna vez puede aparecer uno, pero digamos, el espacio público no tiene la Aedes. El Aedes está en donde vivimos nosotros y alrededor de donde vivimos. Lo segundo, porque después alguien dice, bueno, yo fumigo mi casa todas las semanas. Bueno, digamos, la fumigación
para hacer prevención de dengue en el domicilio, primero había que fumigar todos los domicilios y los departamentos de la Ciudad de Buenos Aires permanentemente, ¿no? Que sería impracticable. Pero además la fumigación, vos fíjate, por cada adulto Aedes aegypti, el adulto Aedes aegypti es 0,5% de los mosquitos Aedes aegypti que hay en este momento en la ciudad. El 0,5%. La enorme mayoría de los Aedes están en forma de huevo. Y unos poquitos están en forma de larva, pasando de huevo. ¿Cuánto viven? ¿Cuál es el periodo? Bueno, el huevo puede estar un año esperando a que haya calor y humedad y salir. Pero una mosquita de Aedes pone más o menos 300 a 500 huevos en sus 3 semanas de vida. Entonces vos tenés un adulto y tenés 500 huevos en tu casa. Y tenés 50 o 100 larvas madurando para salir volando. Entonces, matar el adulto de la Aedes aegypti no es la forma. La forma es ir a matar el mayor reservorio de la Aedes, que es el huevo y la larva. Por eso siempre insistimos en la misma cosa. El y la cacharreo, que no haya la gente agua. se cansa. Pero cuando vos vas a muchas casas, incluso la de uno mismo, pero a muchas casas donde la gente está muy preocupada por cómo está la plaza con los mosquitos, a veces los ves que en su propia casa, en el techo, el tanque de agua no está tapado o no tiene una rejilla que lo tape. A veces lo que le pasa es que tiene un potus con agua y sacás el potus y adentro está lleno de larvas. Nosotros lo mostramos por las redes todo el tiempo cuando vamos a visitar vecinos y les encontramos las larvas, en mucho el platito abajo de la maceta. En fin, hay que tener, y los lugares donde sienten que hay agua que se estanca, a veces dicen, no, pero en mi vereda hay un agujero y se estanca. Si tenés alguna duda, llenás una pava de agua caliente, la hervís bien y le tiras agua hirviendo al lugar. Eso mata a todos los huevos. Todos los huevos. Entonces, Repelente, que hay faltante ahora. Digo, la manera de prevenir es, por un lado, con todo esto que decís, concretamente de eliminar esos lugares de agua, tratar de... Bueno, hay muchos que no tienen cloacas y demás, esto con urbanos sobre todo. bueno, cuando tienen que guardar agua para tomar, porque Sí. no tienen agua corriente, nosotros lo que les recomendamos siempre es que lo pongan en tachos con tapa, y si no tienen un tacho con tapa y ponen un balde con agua, que con una tela mosquitero que sale muy barata, una tela mosquitero le pones una tapa de tela mosquitero. Y con eso evitás. Porque el mosquito no puede entrar a poner los huevos. Y repelente, ahora con el faltante, ¿qué se hace? El repelente es un faltante nacional, digamos. Obviamente no es un tema que podamos manejar desde un lugar en particular, pero decididamente, digamos, sería deseable tener más acceso. Es decir, las empresas ya han dado sus explicaciones de qué es lo que les pasó, pero la verdad que sería deseable tener más acceso. Se habla mucho de repelentes caseros, de formarlos o no. Bueno, nosotros el otro día mostramos algo que hacemos todos los años. En agosto empieza la campaña de prevención en la Ciudad de Buenos Aires y dura siempre hasta mayo, es el periodo donde hacemos la campaña, ¿no? ¿Y por qué en agosto? Porque agosto es el momento más crítico y más lábil del mosquito. Porque en agosto no hay ningún adulto, lo único que hay son huevos. Entonces, si vos matás los huevos en agosto y septiembre, cuando todavía estás en el invierno, al verano siguiente la masa crítica de mosquitos es muy inferior. Entonces, el primer mensaje es, en agosto, agua hirviendo a todos los lugares donde no pudiste sacar el agua, dar vuelta a todo, cepillar los bordes. Es decir, agosto es el mes para evitar que el año se ponga difícil en el verano, ¿no? Pero, digamos, nosotros desde agosto empezamos, sobre todo en los barrios populares, donde hay mucha costumbre de desarrollar repelentes caseros, nosotros decidimos, hacemos todo el tiempo talleres de repelentes caseros, sobre todo a base de aceite de citronela, que es lo que se ha documentado que efectivamente previene y repele al mosquito. Y lo que ha pasado es que ya han proliferado muchas comunicaciones de repelentes caseros que ninguna de ellas o muy pocas de ellas tiene evidencia científica real. Así que de alguna manera hemos hecho vista hace poco tiempo en las redes de cómo son los repelentes caseros que hacemos todo el año. Que por supuesto son repelentes que son a base de aceite de citronela y tienen un tiempo de sedimentación. La gente se sintió, algunas personas hicieron unos comentarios de cómo decís ahora que hay que esperar tantos días a que esté el repelente. Digamos, nuevamente, disculpas para las personas que se sintieron ofendidas por eso, pero nosotros trabajamos en estos repelentes en los barrios populares todo el tiempo y desde ya que el último concepto, si puedo dar, es el dengue se instaló en la Ciudad de Buenos Aires de manera definitiva y todos los años va a pasar lo mismo. A mediados de diciembre hasta principios de abril, porque prácticamente esta enfermedad en la ciudad está terminando en estas semanas, de mediados de diciembre a principios de abril, todos los años vamos a tener algún grado de contagio. Entonces, todo lo que podamos aprender cada año, mantengamos ese conocimiento para el año siguiente. No es un tema de que ya pasó y ahora ya no me importa el dengue. El dengue va a venir siempre, sepamos en nuestra casa cómo prevenirlo, sepamos cuál es el mosquito que nos contagia, sepamos cómo manejarnos las necesidades que tengamos y sobre todo conozcamos los síntomas de la enfermedad y cómo tratarnos o manejarnos cuando tengamos fiebre. Tengo 3 preguntas más para hacerle de lo que nos preguntamos todos en casa. Se habla de
4 aerotipos del virus del dengue. Suena técnico, pero tiene que ver con esto que planteaba usted, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, pero también esta idea de una segunda oportunidad que lo hace más grave, o en algunos casos, por ahí es ignorancia, pero se habla de letalidad. ¿Esto es así? Bueno, qué importante. Son 4 serotipos, como bien decís vos. 1, 2, 3 y 4. El 4 no tiene circulación en la Argentina, el 3 muy poquita. Así que básicamente nosotros tenemos 2 serotipos que circulan por acá, el 1 y el 2. La evidencia científica, es decir, que uno podría tener una vez que tenés uno de ellos, de por vida no lo volvés a tener, ¿no es cierto? O al menos por muchísimo tiempo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, al menos con la epidemiología actual, vos podrías tener 2 veces dengue, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Hay alguna evidencia de una epidemia cubana al año 81 que encontraron que los que tenían por segunda vez tenían una situación un poco más grave. La verdad es que la información más reciente, un trabajo publicado en Nature hace muy poquito de la India y sobre todo el trabajo de Takeda, que hizo el fase 3 que hizo la vacuna. Claro, que hizo la fase 3 de la vacuna, publicado hace muy poquito. Cuando ves el grupo control, es el que no se vacunó, que hay 2 grupos dentro del grupo control, ¿no? El que no se vacuna. El que antes había tenido dengue es el que entró al grupo con serología positiva, había tenido antes dengue, y el que entró al trabajo sin serología, es decir, que nunca había tenido dengue. Y lo siguen con el tiempo esos 2 grupos, más los grupos que se habían vacunado. Esos 2 grupos que no se vacunaron, lo hicieron con el tiempo y se enfermaron con la misma gravedad ambos grupos. Los que habían tenido y los que no habían tenido dengue. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la información sobre que la segunda enfermedad con dengue es gravísima, mortal y puedes morirte, es una información falaz. Probablemente o tal vez, porque la información todavía no es totalmente completa, probablemente la segunda vez tenga algún grado posible de gravedad mayor, hay algunos mecanismos biológicos que lo podrían explicar, pero no sería más gravedad que si fueras mayor de 60 años o que si tuvieras una comorbilidad como la diabetes o la obesidad, las comorbilidades o una condición como puede ser el embarazo, las comorbilidades y condiciones que ya se demostraron para el dengue que le aumentan un poquito gravedad. Pero recordar que el 70% de los pacientes que tienen dengue son asintomáticos o de pequeños síntomas, que el 4 o el 5% pueden tener un cuadro de presentación significativa y que el dengue grave se ve en el 0,2% de las personas y que la letalidad del dengue, como bien dijiste vos, está el 0,05. Es decir, que siempre entender que, que tu letalidad, en vez de ser 0,05 porque tengas una condición determinada, puede pasar a 0,07, 0,1, pero siempre lo más probable, por lejos, lo más probable que si tenés dengue, el cuadro clínico sea muy molesto, porque los que tienen clínica o fase clínica verdaderamente es muy molesto, es una fiebre alta. Dolor de hueso, fiebre alta. Sí, son 4 o 5 días que las pasas muy mal. Inclusive se habla de los oídos como uno de los síntomas, ¿o no? Bueno, ¿O es falaz? no, no sé a qué te refieres a los Dolor oídos. de oídos muy fuerte. Bueno, podría ser si te congestionas, pero en general no da mucha congestión faríngea, así que, digamos, no es algo muy relevante. Sí te puede hacer un rash cuando baja la temperatura y recordar siempre, si vos tenés fiebre en la Ciudad de Buenos Aires en estos días, recordá primero no te automediques porque puede empeorar la enfermedad. A lo sumo toma paracetamol. Segundo, hidratate de manera sistemática. Una persona de tamaño normal y de edad media debiera tomar, mientras está con los días de fiebre, al menos 5 litros de líquidos por día. Ordenate hora por hora poderlo tomar. Y después, por supuesto, consulta a tu médico. Ahí está, nos quedamos con todos los datos. Fíjense, Argentina, Brasil y Paraguay a la cabeza con el 92% de las infecciones en la región, pero lo ha dicho el ministro, 80% es Brasil, digo, de ese porcentaje. 3,5 de millones las personas que sufrieron la infección, ¿no? Esto según la Organización Panamericana de la Salud, y esto que nos dice que nos da cierta tranquilidad, por un lado, el 0,05% de letalidad y el mosquito mascota. La última, vecinos, ¿no? Porque hablamos del mosquito que está en tu casa. Sí, por supuesto que podría estar en el vecino o a veces está en el pulmón de manzana, están los criaderos. Con lo cual también hay que cuidar la comunidad. Es que esta es una enfermedad que hay que cuidarla en comunidad. Hay que dialogar con los vecinos, compartir experiencias, no culpabilizar, sino más bien, aprendí que estos son los lugares donde está. Y si alguien tiene dudas, nos manda un mail a mi casilla de correo, fquiroz@buenosaires.gov.ar, y nosotros con la gente del Pasteur o el equipo del Ministerio de Salud visitamos los barrios todo el tiempo. Hicimos más de 3.500 dispositivos ya hasta el día de hoy. Vamos, visitamos la cuadra, dialogamos con los vecinos. Se trata de aprender cada año cómo el año que viene nos vamos a cuidar mejor.
Ministro, un placer como siempre haberlo tenido. Por favor, gracias. Felices Pascuas para usted y su familia. Igualmente. Gracias por venir esta noche de domingo. Vamos a la mesa, una mesa enorme que tenemos para charlar de aquí hasta